Steve Rubel nació el 2 de diciembre de 1943 en Brooklyn, Nueva York. Allí mismo pasó su infancia con su hermano Donald Rubel y sus padres. Rubel asistió al instituto Wingate High School y más tarde entraría en la Universidad de Siracusa con la idea de ser dentista, pero al final acaba estudiando finanzas e historia. Durante su etapa universitaria conocerá a Ian Scrager. Más tarde se convertirá en su gran amigo y socio. Se unió durante una época a la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Después de completar el servicio en la Unidad de Inteligencia Militar, regresó a Nueva York. Decidió abrir los dos restaurantes, uno en Queens y otro en Connecticut. Rubel se asoció con Scrager, ya que sus dos restaurantes no tuvieron éxito. Juntos decidieron abrir el llamado Jardín Encantado, un restaurante musical en Queens. Tras esto, comenzaron a ir a los club gays de Manhattan para ver el tipo de club que querían abrir. Después de un tiempo, obtuvieron así la idea que más tarde crearía el Estudio 54. Antes de abrir el Estudio 54, abrieron el famoso Gallo Opera House. Esta era la sede de la compañía de ópera San Carlo, pero no tuvo éxito. En 1942, la CBS compró el local para hacer retransmisiones de radio y televisión, pero a mitad de los años 70 decidieron vender de nuevo el local. Así fue como ese lugar se convierte en discoteca y es rebautizado con el número de la calle en la que se encontraba. Durante la reforma del local, entre papel y papel, se les olvidó solicitar el permiso de venta de alcohol, pero aún así, el día de la inauguración fue el 27 de abril de 1977. Fueron famosos como Diana Ross, Mick Jagger, Salvador Dalí, Liza Minnelli, Halston, Donald Trump y su esposa Ivana, Debbie, Harry, Brooke Shields. En la noche de la inauguración no tenían ni cordón rojo ni vallas y tuvieron que coger a Mark, el segurata, y ponerle en la puerta. Mark ayudaba a Steve a escoger a la gente que entraba. Para esto, Rubel creó una lista con los nombres y al lado ponía si tenían que pagar, pay, si eran por parte de una empresa, comp, o si tenían que dejarle pasar sí o sí, NFU, no le jodas. O por otro lado, si no se le podía dejar entrar, no bueno, no valía. Y ya no solo eso, sino que había noches en las que Steve se ponía en la puerta también. Esto ocurría cuando había muchísimas personas y solo algunas de ellas podían dar juego, como drags, gays, gente estrafalaria. El lunes siguiente, Rubel accedió a abrir de nuevo la discoteca para celebrar el cumpleaños de Bianca Jagger. Ella, de repente apareció montada en un caballo blanco. Este fue el comienzo de las fiestas temáticas que hoy se conocen en las discotecas y la exclusividad que daba Rubel a algunas personas. Al escoger a estos clientes, Rubel ofrecía a su clientela un ambiente a tono, repleto de jóvenes sexualmente accesibles y todo lejos de prensa y paparazzis. Steve tenía un abrigo enorme que se ponía muchas veces y él llevaba consigo dinero y drogas. Siempre iba bajo el efecto de las drogas con Quaalude y ofrecía a todo el mundo que se encontraba en la discoteca. Podía llegar a generar 40 o 50 mil dólares al día. Llegaban a cambiar el papel de la registradora a mitad de la noche. Una noche de estas, mientras que Ian cambiaba ese papel, dejó de escuchar la música. Estaba en mi despacho con una chica y oí que se paraba la música. Cuando bajé, Steve ya estaba allí. Estás rodeado por ese pequeño mundo y de repente se encienden las luces y está la policía. Pensé, joder. Nos detuvieron a los dos. La razón fue porque seguían sin tener la licencia de alcohol. Después de una noche en el calabozo, les soltaron y pudieron mantener el local abierto 6 meses más sin alcohol. Más tarde, les llegó el permiso y volvieron a hacer lo mismo que antes. Steve hablaba mucho con los periodistas para fardar de lo que hacían, y así consiguieron salir en los periódicos más que nadie. Rubel tuvo una entrevista con New York Magazine donde se le escapó una frase en la que declaró que trabajaban bajo un marco no legal. Llegó a decir textualmente: "Nos va genial, solo la mafia lo hace mejor, aunque no pueda hablar de esto. Lo que no sepa Hacienda no les duele". Casi 2 docenas de funcionarios de Hacienda registraron en la discoteca la mañana del 14 de diciembre de 1978, con la orden de incautar todos los registros contables del club. En el momento en el que Steve se enteró de la redada, lo primero que hizo fue llamar al encargado que estaba allí,
y le dijo que había cual loot en la caja fuerte y que se diese prisa en sacar esa droga de ahí. Este, al ir a por ello, se topó con los federales en el sótano y les tuvo que abrir todas las cajas fuertes que poseían. El caso de Estudio 54 empezó con la denuncia de un fraude gigantesco. El caso surgió debido a un chivatazo. La persona que destapó todo estaba descontenta por cómo fue tratada en el estudio. Esta persona sabía dónde tenían los libros de contabilidad. ¿Quién ideó esos libros? Yo no. Porque ni era el contable, ni me ocupaba de las cuentas, pero lo hacía uno de nosotros. ¿Quién dio la orden de crear esos libros? Pues no me acuerdo. El sótano tenía un falso techo. Allí te encontrabas los libros reales de contabilidad y, en bolsas de basura, dinero en efectivo. Al llamar a su abogado para saber qué hacían, él les recomendó volcarlo todo para que pareciese que los federales habían dejado todo patas arriba. En cuanto a las cuentas, la madre de Steve era la contable del estudio, y este siempre tenía un presupuesto para gastar en drogas recreativas para las fiestas y los famosos que iban, y obviamente su madre no sabía nada de drogas, por lo que en las cuentas se apuntaba como detalle de fiesta. En estos libros había un apartado en el que se veían 3 columnas en las que ponían Ian, Steve y Jack. Y había una cuarta columna que era el total de lo que habían sacado esa noche. Y una quinta columna etiquetada como SK y M. O sea, retirado. Es decir, tenían un registro diario de todo lo que metían y sacaban, y lo que defraudaron sin declarar. Steve Rubel fue el que dio la orden de crear esos libros de cuentas que mostraban claramente el sistema que habían inventado, el cash in, cash out and scheme. Esto, hoy en día, se estudia en economía y estrategia de emprendimiento, por lo que se puede decir que inventó una estrategia de mercado. Two owners of the trendy Manhattan discotheque Studio 54 pleaded guilty today of defrauding the government of more than $400,000 in taxes. Today, Rubel and his partner Ian Schrager were charged with skimming $2.5 million from the receipts of Studio 54 and lying about it. 12 counts in all. Admitieron 2 cargos de evasión de impuestos y el gobierno retiró el resto de ellos. El 18 de enero de 1980, un juez federal condenó a la pareja de socios a 3 años y medio de cárcel por evadir casi $500.000 en impuestos, además de una multa a cada uno de $20.000. Todo se les vino encima. Su última noche en libertad fue la noche en la que celebraron la última fiesta en el Estudio 54. A esta acudieron como siempre famosos como Andy Warhol, Calvin Klein, Liza Minnelli, Diana Ross, con la que Steve cantó I Did It My Way, llevando un sombrero como el de Frank Sinatra. A la mañana siguiente se entregaron a las autoridades federales y fueron llevados al Centro Penitenciario Federal Metropolitano para cumplir su condena. The Metropolitan House of Corrections here in New York City. Well, the doors closed, and when those doors close, it's amazing how quickly you just realize the rush of freedom. There's nothing worse in the world. Estando dentro, tuvieron que vender el estudio. Todo terminó. La música disco había llegado a su fin. Tras un tiempo encerrados, fueron citados a la oficina fiscal en la que, tras presionarlos, estos dieron los nombres de los dueños de todas las discotecas que supieron que también estaban evadiendo impuestos, llevándose a cambio una reducción de condena. Consiguieron salir de la cárcel en 1981. Al tiempo de salir, decidieron abrir una discoteca llamada Palladium. Esta no sería tan exitosa como el Estudio 54, pero tras 3 años consiguieron capital suficiente para financiar su próximo proyecto. Una cadena de hoteles de lujo que atendiera al mismo público ecléctico que iba al Estudio 54. Cuando la prensa se enteró, comenzaron a publicar artículos en los que decían «Los chicos vuelven». Esto enfadó bastante a Steve, ya que hablaban de los dos por igual, y él estaba acostumbrado a ser el protagonista en los artículos, el que acaparara la atención, pero esta vez ya no era así. Los dos eran tratados por igual. Se hizo un análisis de sangre. ¿Sospechabas que había enfermado de eso? Tenía algunos síntomas, no de VIH, sino síntomas ambiguos. Yo fui quien le dijo que tenía SIDA. It was devastated. It was a personal loss. Steve and I were really like husband and wife. I'm not
sure which one was the husband and which one was the wife. We vacationed together, we shared a house on Long Island together, we worked together. He was the last person I talked to when I went to sleep. And so it was a personal loss, more than anything else. On the business end of it, the same passion that drove me while Steve was alive still drove me. I had the same hunger. I still have that same hunger now, and so we just continued on. It's not as much fun. It's not as exhilarating. I don't have someone to share it with, but we just, you go on. Murió el 25 de julio de 1989 en Manhattan por complicaciones de la hepatitis y un shock séptico a los 45 años. No quería que la prensa supiese que había muerto a causa del SIDA, por lo que en su esquela se ocultó esa información. Ian se aseguró de que todos los que les conocían asistieran al entierro, tal y como Steve hubiera querido. Una despedida a lo grande.